¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es miércoles 29 de abril, 10 en punto de la mañana, hora de conectar en directo con la actualidad local. Una conexión, la de hoy, que nos tiene pendientes de varias cuestiones de interés y que nos va a llevar a conectar también con temas de actualidad. En unos instantes hablaremos con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Se sienta hoy en plató para hacer balance de sus 2 meses y medio en el cargo, de los retos y prioridades que tiene para el resto de una legislatura que terminará en poco más de un año si no hay adelanto electoral. Asuntos vinculados a inmigración, sanidad, educación, seguridad serán algunos de los temas que abordaremos con el responsable del Ejecutivo Central en la ciudad. Y también estamos pendientes del Salón de Plenos, que acoge hoy una nueva sesión plenaria, la resolutiva del mes de abril, y lo hace con nueva fotografía. La ausencia de Teresa López, que ha renunciado a su escaño en la Asamblea de Ceuta, ha sacado una plaza en la ciudad autónoma como celador vigilante y su nombramiento como funcionaria no es compatible con su actividad como parlamentaria. Entró con Vox, aunque abandonó ese grupo y pasó a la condición de diputada no adscrita. Su acta pasará ahora a la siguiente en la lista de Juan Sergio Redondo, que es Yolanda Merelo, quien fuera senadora precisamente en la legislatura en la que Teresa López representó a Ceuta en el Congreso. Vox celebraba en nota de prensa la recuperación del escaño. Nueva jornada de huelga de médicos. Hoy a las 11 de la mañana está convocada una concentración por parte del sindicato médico a las puertas del Hospital Universitario, con cancelación de cirugía programadas y citas suspendidas en algunas especialidades. Según Ingesa, el seguimiento de este paro en Ceuta y Melilla es del 5%. Concretamente, señala que solo 29 personas de las 565 que podían ejercer su derecho a huelga en Ceuta y Melilla han secundado el paro. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Primera parada, como siempre, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y el panorama que se nos presenta hoy es de cielo muy nuboso, con probabilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas continúan en torno a los 15 grados de mínima y los 20 de máxima. El viento sopla flojo, variable. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana en esta jornada en la que, entre otros asuntos, como les decimos, estamos pendientes de esa jornada de huelga, también de la concentración convocada a las 11 en el hospital. Pero nos vamos al hospital por otro motivo, por otro asunto, para conocer un servicio que sigue prestando Cruz Roja en el Hospital de Ceuta para darle continuidad en los estudios, continuidad educativa a los alumnos que se encuentren en situación de hospitalización. Alicia Urbano, muy buenos días. ¿Cómo funciona este servicio y a cuántos alumnos lleva atendidos en lo que va de año? Muy buenos días, Susana. Pues en lo que va de año lleva atendido a más de 50 alumnos, exactamente 51. Nos encontramos aquí a las puertas del Hospital Universitario con Sandra Mora. Ella es la docente que atiende a estos alumnos hospitalizados y nos va a contar precisamente eso, cómo funciona este programa y cómo es el día a día aquí en el aula del hospital. Muy buenos días, Sandra. Hola, buenos días, Alicia. Pues sí, como bien has dicho, nuestro servicio de atención educativa es un proyecto que llevamos realizando en el Hospital Universitario unos 13 años. Es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Educación, que desde aquí agradecemos enormemente este apoyo a este colectivo tan vulnerable como son los niños enfermos. El área que se hace cargo de este proyecto es el área de juventud de Cruz Roja, y en lo que llevamos de año, como bien has dicho, Alicia, comenzamos exactamente el 15 de enero y llevamos atendido a 51 alumnos. ¿Vale? Estos alumnos, están en una situación de enfermedad, priorizamos siempre la situación de enfermedad, hacemos un apoyo educativo individualizado y nos ponemos en contacto directo con sus centros educativos de referencia, y el objetivo del Ministerio y de Cruz Roja Juventud es que su proceso de aprendizaje y proceso educativo no se interrumpa durante este periodo de enfermedad.
¿Cómo funciona un día a día en el aula de aquí del hospital? Bueno, pues nuestro día a día funciona de la siguiente manera. El pequeño se levanta, desayuna y mientras tanto yo, la profe, pues va cole a cole a recoger las tareas del día, las tareas, los libros que le corresponden según su aula de referencia. En cuanto desayunan, entre prueba y prueba, dan diagnóstico y goteros y demás, pues realizamos las tareas educativas individualizadas, previa reunión de coordinación con su jefe de estudio y con sus docentes. Y bueno, pues desarrollamos sus tareas como en el centro educativo. Tenemos en la planta de pediatría un aula en toda regla donde podemos desarrollar todo este tipo de actividades. No solo cubrimos el área educativa curricular, sino también emocional, lúdica y recreativa. Es muy importante que estos niños tengan momentos de desconexión y momentos de diversión y juego. Entonces, pues con ellos no solo hacemos estas tareas educativas, sino realizamos fomento de lectura, sensibilización de cualquier tema, de valores, celebración de efemérides, celebramos todo tipo de días, el Día de la Mujer, el del Padre, la Madre, el Día de la Paz, y en coordinación directa con el equipo sanitario de aquí, que son geniales, y cada uno de los centros docentes. Son 30 centros docentes los que colaboran con este proyecto de educación infantil, primaria y secundaria. Tenemos niños de todas las edades y son atendidos en todas las circunstancias. Priorizamos siempre la salud, que la mayoría de los chavales y de los jóvenes pues realizan sus tareas educativas como en su aula, y ese es nuestro día a día. El objetivo principal es que los niños no desconecten de su realidad, ¿no? Sí. Y lo cumplís con creces. El programa tiene una duración de 6 meses, ¿no? Sí, es de enero a junio. Sí. Lo ideal sería que empezara en septiembre. Hombre, lo ideal sería que pudiéramos cubrir el curso escolar, pero bueno, la subvención económica no nos da para más. Entonces, ¿qué hacemos? Cubrimos de enero a septiembre con personal cualificado, y de septiembre a diciembre, pues como siempre y saben, nuestro alma de voluntariado lo hacemos de manera voluntaria. Tenemos un equipo de jóvenes, de juventud, con su formación especializada, e intentamos cubrir esta necesidad y este derecho a la educación tan importante como son estos niños en proceso de enfermedad. Es una labor increíble la que hacéis, sobre todo porque se trata de niños. ¿Y cómo responden ellos? O sea, ¿qué supone esto tanto para los padres como para los propios niños? Hombre, responden muy bien, porque cuando son hospitalizados y te ven con el chaleco de Cruz Roja, con material, porque ya los recibimos con carpetas, con dibujos, con manualidades, con material. Los padres se sorprenden, los niños aún más, porque dicen, soy la maestra del hospital, no creen... Piensan que se van la seño del hospital, piensan que se van a librar un poco de la rutina, y en principio se sorprenden, pero después, de verdad, cuando llega el momento de la alta hospitalaria, muchos de ellos, es fuerte lo que voy a decir, pero muchos de ellos no se quieren ir porque están en una enseñanza muy individualizada, se sienten en el centro de atención, estás continuamente con una enseñanza muy individualizada, y hacemos mucho juego, mucha actividad, y se lo pasan muy bien. Muchos de ellos me dicen, no quiero irme. Te corretean incluso cuando les van a dar el alta. Entonces considero que cumplimos la satisfacción del deber cumplido, cumplimos de todas con nuestro principal objetivo. Claro, no es lo mismo estar en un aula con 20 niños que con 20 compañeros, que sentirse el foco de atención, ¿no? Tener el foco de atención encima, eso lo agradecen. Claro, incluso en sus centros educativos están por niveles, por edades. Aquí puedo tener a un niño de educación infantil con uno de sexto de primaria y uno de... tengo una única aula con 2 mesas diferenciadas para infantil y primaria y secundaria, pero que los están trabajando todos a la vez, de manera individualizada, cada uno con sus contenidos curriculares. Incluso nos comentabas que los niños que no están escolarizados, ¿no? Pues tienen también su apoyo en otro sentido, ¿no? No en el educativo estrictamente. Sí, también hacemos un apoyo educativo propio de la edad, pues tienen unos contenidos propios que aprender. Entonces los de educación infantil no es una educación obligatoria, pero aún así se le atiende, tienen derecho también a tener un proceso educativo con fichas propias adaptadas a su edad.
Hablábamos también del tiempo de ingreso, ¿verdad? Porque aquí en Ceuta no son ingresos muy prolongados, pero es curioso que nos comentabas que cada vez hay más niños que debutan en la diabetes, ¿no? Y son con lo que más os estáis encontrando. Sí, en estos 2 últimos años estamos apreciando muchísimos niños son enfermos de larga duración, desgraciadamente, muchos niños diabéticos. Están debutando como diabéticos de todas las edades, de educación infantil de pocos años hasta secundaria, hasta 16, 17 años. Es curioso, lo estamos observando, tanto el equipo médico como yo, lo educativo que me toca. Es muy relativo lo que me decías, lo que es el ingreso de un niño. Pueden estar de un día por una operación de 24 horas o cualquier tratamiento de 24 horas a 8, 10 días, 4, es muy relativo. Estos niños, considerados los diabéticos o enfermos de larga duración, están un mínimo de 10, 15 días. Es decir, cuando un niño está tantos días en el hospital, van arrastrando, pues eso, le faltan sus hermanos, su día a día en casa, el contacto con sus compañeros. Entonces a estos niños se les hace un poco más, pues más difícil, ¿no? Son muchos días para un niño en una habitación que gracias a nuestros recursos salen, juegan, crean, desarrollan todo tipo de manualidades, creatividades, como te decía, por no repetirme. Y un trabajo increíble el que hacéis, Sandra. Sí, la verdad es que es muy bonito. Es un proyecto precioso, te llevas el abrazo de estos niños, la sonrisa en estos procesos de enfermedad, pues cada uno con lo suyo. No suelen haber enfermedades muy graves, pero bueno, se llevan muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos, Sandra. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y por contarnos sobre todo cómo es ese día a día en el aula de aquí del hospital. Muchas gracias. Gracias. Pues Susana, así funciona el programa de apoyo educativo aquí en el hospital, un programa que el año pasado pues atendió a unos 70 niños, este año ya vamos por 51 y bueno, y esperemos que no sean muchos más en cuanto a los ingresos, pero sí por lo que pueden disfrutar de este apoyo. Pues gracias Alicia y gracias a Sandra Mora por compartir con nosotros cómo trabaja en este servicio. Y del Hospital Universitario, donde conectaremos a las 11 con esa nueva concentración en el marco de una nueva jornada de huelga. Enseguida conectamos con el delegado del Gobierno, pero ya nos pide paso Raúl Llamas, que se encuentra en el campus universitario, acoge ese 25 aniversario de los estudios empresariales y está a punto de arrancar una mesa en la que empresarios y universidad, Raúl, pues analizan sinergias para participar y colaborar en el desarrollo económico de la ciudad. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente, sinergias entre universidad y empresas para trabajar por el mejor desarrollo económico de Ceuta. Como bien dices, es esta segunda jornada dedicada al 25 aniversario de Ciencias Empresariales y estamos con uno de sus exalumnos que precisamente participa en esta mesa redonda, Pepe Daguani. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es usted expresidente de la Confederación de Empresarios, ahora pertenece a la Junta. ¿Qué recuerda usted de su época de alumno de esta universidad? Tengo la suerte de que participé unos años porque yo empecé mis estudios en la Escuela de Empresariales de Málaga y no llegué a terminarla. Y cuando volví a Ceuta, después de muchísimos años ya incorporado en el mundo laboral, pues recuerdo que los compañeros me dijeron que era un momento oportuno para poder acabar la asignatura y así lo hice. Estuve unos años peleando porque me duplicaron las asignaturas y tal, pero mereció la pena. Así que gracias a Dios soy alumno de esta facultad, lo pasé muy bien, adquirí conocimiento y mira, la recuerdo con mucho cariño. Esta segunda jornada de esta efeméride está dedicada un poco a trasladar conocimientos, ¿no?, en el ámbito económico. ¿Qué es lo que va a hablar usted aquí hoy? Bueno, yo vengo a hablar de la simbiosis de universidad y empresarios, con las entidades empresariales, teniendo en cuenta que yo en la actualidad soy empresario y puedo hablar desde la perspectiva empresarial. ¿Para qué sirve la universidad? Pues la universidad debe seguir formando, como está haciendo toda la vida, a los estudiantes para tener conocimientos teóricos y habilidades para que luego se puedan incorporar al mundo laboral, que es en la empresa. Bien sea porque por iniciativa propia, siendo autónomo con conocimientos y tal, y poniendo en marcha y a prueba las experiencias que han ido adquiriendo y enfrentarse al entorno que tienen empresarial o formarse en las empresas, que a la empresa les da las habilidades y conocimientos prácticos que no han adquirido cuando estaban en la universidad.
¿Cree usted que se ha cambiado la dinámica? Porque hace unos años se decía que la universidad vivía de espaldas al mundo laboral. ¿Cree que en los últimos años hemos cambiado esta inercia? Está pasando una cosa, es que estamos en un entorno cambiante. La realidad lo estamos viendo, todo el mundo sabe lo que está pasando, la revolución tecnológica que se está viviendo. Y la universidad antes era más teórica, ahora yo creo que se está volviendo teórica y práctica. Y sobre todo los estudiantes de ahora, los universitarios de ahora, vienen con unas habilidades tecnológicas que ayudarán a modernizar las empresas. Te lo digo porque es la empresa la que se ha quedado un poco anquilosada. Ya por último, y si me permite una pregunta de actualidad, supongo que usted compartirá esa demanda de la Confederación de excluir el plus de residencia del salario mínimo interprofesional, claro. Bueno, no voy a opinar al respecto, ya estuve en los años que yo estaba tal. Considero que hay que buscar la igualdad del plus de salarial en todas las empresas. No podemos diferenciarlo. Además es una reivindicación de hace unos 20 años que la conseguimos casualmente en mi vicepresidencia y estoy de acuerdo en todo. Pero vamos, es un tema que no me corresponde en estos momentos. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Bueno, Susana, pues ya he escuchado, era Pepe Daguani, que va a participar en esta mesa redonda que va a comenzar justo ahora en unos 5 minutos, como decimos, celebrando estos 25 años de ciencias empresariales. Es una celebración que va a durar durante toda la mañana de hoy aquí en el campus universitario. Susana. Muchas gracias, Raúl. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas más asuntos de interés o más protagonistas. Y nosotros, mientras tanto, volvemos aquí a plató para arrancar con la entrevista de portada de este miércoles 29 de abril. Se la avanzábamos en el sumario. Estamos con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias por conectar con aquí. la pública. Lleva en el cargo en torno a 2 meses y medio. Sí. ¿Qué balance hacemos de este tiempo? Bueno, pues ha sido 2 meses y medio bastante productivos. De hecho, yo siempre digo que el tiempo se pasa muy rápido, porque estamos pendientes de muchos temas, de muchos asuntos, y hasta ahora creo que está siendo bastante positivo y muy productivo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este cargo y sus circunstancias desde entonces? Bueno, no que me haya sorprendido tampoco, ¿no? Es un cargo que yo he estado en la delegación del Gobierno en etapas anteriores, fui jefe de extranjería y estoy familiarizado un poco con el trabajo que se realiza en la delegación del Gobierno. Sí que es un puesto difícil, son muchos asuntos los que tenemos que tratar, en contacto directo con Madrid y sigo teniendo las mismas ganas que el primer día. Sí, que tenía claro lo que quería hacer desde que llegó al cargo y 2 meses después ha cambiado algo, esa visión y esos objetivos, esos retos. No, hay una serie de prioridades que sigo manteniendo que lo son y en eso estamos trabajando. Por eso tuvimos una ronda de reuniones recientemente en Madrid donde pudimos hablar de asuntos importantes para la ciudadanía, como pueden ser las bonificaciones. También estuvimos hablando del transporte marítimo con Málaga, estuvimos tratando esa posibilidad, con la Secretaría de Estado de Seguridad. Pues las prioridades que creo que tiene esta delegación del Gobierno, creo que son las mismas y en eso estamos centrados. ¿Cuáles son las prioridades que se marca el delegado del Gobierno para esta legislatura que terminará un poco más de un año si no hay adelanto electoral? Tenemos prioridades de asuntos que hay que tratar diariamente. Por ejemplo, es fundamental el trabajo que realizamos con el Ministerio del Interior, con Guardia Civil, Policía Nacional, Frontera, Migraciones. Son asuntos fundamentales que tratamos día a día. Y luego tenemos importantes retos de futuro, como puede ser, por ejemplo, pues en sanidad creo que es importante conseguir la estabilidad laboral de profesionales. En educación seguir trabajando en la bajada de ratios. Pues en vivienda ya hemos conseguido retos importantes, como puede ser la cesión de suelo. Seguimos trabajando también porque creemos que es una de las necesidades importantes de la ciudad. Y en empleo y formación creo que es una de las principales necesidades fundamentales que tiene Ceuta, en la que tenemos que seguir avanzando, así como en la desigualdad. Ahora, si le parece, vamos a ahondar en esos temas específicos a los que ha hecho referencia: vivienda, sanidad, educación y empleo, pero ya para terminar, en cuanto a la personal, ¿ha cambiado mucho su vida personal? Bueno, ha cambiado un poco mi vida personal y la de mi familia, lógicamente. Primeramente, pues al final el tiempo que tienes que estar disponible que le dedicas al cargo, ¿no? Prácticamente estamos todo el día en delegación tratando temas, siempre disponibles y lógicamente eso pues es un cambio, pero vamos. Incluso ha trasladado a la delegación su vivienda. ¿Cuesta mucho hacer un hogar de la delegación del Gobierno? Bueno, la verdad es que en casa no estoy mucho tiempo, o sea que tampoco cuesta tanto y tiene la ventaja de estar cerca de la oficina, que también es importante.
Pues vamos ya, si le parece, a tocar algunos temas concretos. Uno de los temas a los que se ha tenido que enfrentar es el incremento de la presión migratoria. De hecho, según los datos de Interior, hasta el 15 de abril, en lo que llevamos de año, se ha incrementado en un 350%, casi 2.000 entradas irregulares. En estos últimos días hemos visto de nuevo un repunte. De hecho, nuestras cámaras han sido testigo de cómo de diversas actuaciones de la Guardia Civil. Tiene datos de cómo han sido los intentos o cuántas personas han entrado en estos últimos días con pues un poco de temporal en el mar. Bueno, la presión migratoria siempre la vamos a tener, los flujos migratorios son cambiantes, pero efectivamente pues en estos últimos meses pues hemos tenido bastante presión. De hecho, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes hemos llegado a doblar su capacidad ordinaria. Han estado residiendo en el centro más de 1.000 personas, pero ahora podemos decir que el número de residentes se acerca bastante a su capacidad ordinaria. O sea, tenemos más o menos la mitad de lo que teníamos, y eso ha sido posible gracias al trabajo de coordinación que se ha llevado a cabo entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Interior. Aprovecho por este motivo para felicitar a la Policía Nacional y a los trabajadores y trabajadoras del CETI que han desarrollado su tarea en circunstancias muy difíciles y han demostrado una gran profesionalidad. O sea que ahora mismo el CETI está en torno a 500 residentes, 512, que es su capacidad máxima, ¿o está por encima de ese...? Por encima, pero muy poco. Estamos en torno a su capacidad. Hablando del CETI, ¿en qué punto están las obras que estaban previstas en esta infraestructura? Bueno, en eso hay ciertos planteamientos, todavía no hay nada que se haya llevado a cabo y tendremos que esperar cuáles son las decisiones que se vayan a tomar desde el Ministerio para afrontar pues los retos que iremos teniendo en el futuro. En una rueda de prensa que hacía pues poco después de su llegada al cargo, hablaba de priorizar las salidas y también comentaba que se estaban valorando los daños generados en Espigones, también en el vallado fronterizo. ¿Cómo está actualmente el vallado del perímetro? ¿Cómo están los Espigones? ¿Y qué actuaciones concretas se han hecho? Bueno, se ha invertido en los últimos años más de 13 millones de euros, también una de 5 en el 2025, o sea, eso está teniendo un trabajo de mantenimiento y mejora constante. De hecho, creo que ahora mismo estamos en una situación bastante buena y se irán afrontando esas mejoras en el futuro. ¿Pero se ha hecho alguna actuación concreta desde las borrascas que han afectado? No se ha parado. De hecho, se sigue actuando en la valla, en el perímetro, para realizar estas actuaciones, tanto en las mejoras propiamente dicho de la valla física, como en los sensores y al final en los distintos elementos tecnológicos de la frontera. Trabajar en ese aspecto es una de las reivindicaciones pues habituales, sobre todo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, AUGC, en la modernización y mejora de las infraestructuras, pero también en el refuerzo de recursos humanos y materiales. Reivindicación que también le ha sido trasladada. ¿Cómo está la respuesta a esa demanda? ¿Es justificada? Estamos en máximos históricos en los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y concretamente en la Guardia Civil. Hemos pasado de 600, estamos ahora creo que en 707 efectivos, que como digo son máximos históricos. Hemos presentado recientemente la unidad de la USECI, que ya se han cubierto 15 vacantes, las otras 15 están ahora mismo en concurso y se cubrirán próximamente, y como digo, ahora mismo los recursos en Ceuta pues son bastante importantes. En general, en la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado hemos pasado del periodo que gobernó el Partido Popular, que fue un recorte de 76 efectivos, ahora mismo desde el 2018 son 159 agentes más con los que cuenta la ciudad autónoma, como digo, en máximos históricos. Pero es que además he preparado una convocatoria de empleo público que ronda 2.800, hablo un poco de memoria, para Policía Nacional y unos 3.000 y poco para Guardia Civil a nivel nacional, que obviamente nuestra ciudad también se verá beneficiada. ¿Sabe cuántas plazas de esta última convocatoria van a ser destinadas a Ceuta? No, todavía no, eso tendremos que verlo luego, pero evidentemente algunas plazas se destinarán a Ceuta. O sea, como digo, estamos ahora mismo en máximos históricos y sorprende bastante escuchar a los senadores del Partido Popular de pedir recursos para los cuerpos de seguridad en Ceuta. Primero, por lo que digo, del importante esfuerzo que se ha hecho en estas últimas 2 legislaturas, pero sobre todo con la ola de recortes que tuvimos que soportar en los años de gobierno de Mariano Rajoy. No son solamente voces políticas, como en este caso el Partido Popular, también sindicatos de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Consideran justificadas estas reivindicaciones de más medios
personales y más recursos. Pedir más medios siempre está justificado, porque siempre se puede tener más medios y siempre todo es mejorable. Pero repito, en este último periodo se ha aumentado en 159 el número de agentes y estamos en máximos históricos. La Guardia Civil está en torno a 700 agentes, 707. ¿Cómo está la Policía Nacional? Ahora mismo el número exacto de agentes de la Policía Nacional no me lo sé el dato exacto, pero estamos en general en máximos históricos en ambos cuerpos. Hacía referencia a la unidad que se presentaba recientemente en la Comandancia General, la USESIC. El Partido Popular denunciaba hace unos días la propaganda y puesta en escena política de este servicio, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. Dice que no funciona ni hay refuerzos, ni agentes, ni una estructura de mando definida. Bueno, que eso básicamente es mentira. Lo acabo de explicar ahora mismo. La unidad, además lo expliqué en la rueda de prensa, no es algo que... La unidad va a contar con 33, creo que es el refuerzo, y el número de agentes son 15 los que ya están en Ceuta y el resto está ahora mismo, se ha convocado el concurso para que se vayan cubriendo las plazas. Eso es ahora mismo el refuerzo que tenemos con la USECIC. ¿Y cuándo empezará a funcionar al pleno rendimiento este servicio, esta unidad? No, la USECIC funciona. Lo que queda de la unidad está ahora en concurso de traslado, digamos, por decirlo así, y entonces el resto de agentes pues vendrá en los próximos meses. ¿Qué planes hay para la nueva Jefatura Superior y la Comandancia General de la Guardia Civil? ¿Hay algún dato nuevo con respecto a la última rueda de prensa que nos ha dado? No, ahora mismo el dato que tenemos es que la Guardia Civil tiene ya proyecto, como digo, que tendrá que ser actualizado porque el proyecto tiene ya algún tiempo. Va previsto para el antiguo acuartelamiento de las Heras. Y el de la Jefatura de la Policía Nacional irá justo al lado del Carrefour, en la parcela que está justo al lado. Y eso es lo que está ahora mismo previsto y eso tendrá que avanzar en los próximos meses. ¿Hay algún horizonte temporal? No, todavía no tenemos horizonte temporal. El de la Guardia Civil, como digo, la siguiente fase ya sería la licitación y la Policía Nacional, pues el desarrollo del proyecto. Por cierto, ¿qué opinión le merece actuaciones con grandes titulares que hemos visto recientemente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta contra tráfico de drogas, también de personas? Y, por ejemplo, el hallazgo del segundo túnel, del segundo narcotúnel. ¿Qué opinión le merece y qué impresiones? Bueno, la opinión que me merece es que es una muestra más de que tenemos, en este caso fue la Policía Nacional, pero puedo decir lo mismo de la Guardia Civil, tenemos una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado a la altura de los mejores del mundo. Y lo demuestran cada vez que tienes que actuar y desde aquí mi felicitación a ambos cuerpos. ¿Está siendo suficiente la colaboración de Marruecos en la investigación del narcotúnel? Bueno, eso son cuestiones que no se llevan desde esta delegación del Gobierno y no puedo contestar. Volviendo al tema de migración, estamos en pleno proceso extraordinario de regularización de migrantes. Desde el día 16 está abierto el plazo, desde el día 20 en el plazo de solicitudes físicas. ¿Tenemos datos concretos de Ceuta, de cómo está yendo este proceso en Ceuta, de citas pedidas, citas atendidas? Sí, bueno, estamos recibiendo citas presenciales muy pocas, del orden de 2, 3 citas al día. Estamos teniendo muy poca afluencia de personas con este tema en nuestras oficinas presenciales. ¿Y en total tiene un dato concreto de estos días? ¿Cuántas han Bueno, sido más o menos ese número lo que estamos teniendo diariamente. No estamos teniendo mucha afluencia, pero el total no le sé decir. Sí. Pero no estamos teniendo, en este sentido está bastante tranquilo el tema presencial. Y pasaba por aquí el jefe de Extranjería, sí, precisamente el día de la apertura del plazo de estas solicitudes de forma presencial, y él hacía una estimación de entre 400 y 600 personas, en torno a las 500, el número de personas que podrían beneficiarse en Ceuta. ¿Ha cambiado esa estimación? No, bueno, eso es una estimación que tiene la Oficina de Extranjería de Ceuta, pero efectivamente es eso, una estimación. No sabemos muy bien el número real que luego vayamos a tener, pero bueno. Después de este inicio de estos primeros días en los que han sido 1 o 2 solicitudes diarias... Bueno, es pronto porque además está la vía telemática, o sea, todavía es pronto para dar un número más cercano a lo que puede ser luego la realidad. Pero esa es la estimación, efectivamente, que tienen en la Oficina de la vía telemática no tienen datos. No, todavía no. Y, señor Pérez Triano, también me gustaría preguntarle por el tema de vivienda, que es una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa, como sí, destacando esa cesión de suelo. La ciudad plantea al Ministerio que se incremente la partida del plan de vivienda para Ceuta,
que se multiplique por 10 un 0,1 hasta un mínimo de un 1% para ampliar esa partida a 70 millones de euros en vez de 0,7. Sí. A ver, nosotros ya dijimos en su momento que quizá destinar en los presupuestos de la ciudad 2 millones de euros para la construcción de vivienda era bastante poco. Eso ya lo dijimos en su momento. Y hay que poner en valor que en este plan de vivienda la ciudad ha pasado de recibir a 2,3 millones de euros a recibir 7. O sea, esa es la gran apuesta que hay desde el Gobierno de España en materia de vivienda. Pero eso hay que añadir los 60 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial ha invertido para que la ciudad pueda disponer de suelo en el terreno militar. O sea, ese es el gran esfuerzo y la gran apuesta del Gobierno de España con respecto a la vivienda, concretamente en Ceuta. Ahora también toca el esfuerzo por parte de la ciudad autónoma, que, como digo, en los anteriores presupuestos lo que había era 2 millones de euros. Ahora bien, que la ciudad considera que va a intentar, ¿no?, que esa inversión de 7 millones de euros aumente. Bueno, nosotros nunca vamos a estar en contra de eso, todo lo contrario. Sí que hay que aclarar que ahora creo que hoy tienen una comisión multilateral, y es en las conferencias sectoriales donde se decide que si se puede cambiar o no los criterios de reparto. Los criterios de reparto no lo ha marcado de este Gobierno, eso lleva ya bastante tiempo. Y para cambiar los criterios de reparto lo tienen que decidir, tienen que llegar a un acuerdo en esa conferencia sectorial, entre todas las comunidades autónomas, donde la mayoría, como usted sabe, son del Partido Popular. Entonces, eso se tendrá que discutir ahí y veremos si se llega a un acuerdo o no. Nosotros, si el Gobierno de España considera que la ciudad autónoma pues pueda recibir más inversión para la construcción de vivienda, al final es el beneficio de y la Ceuta, y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo, porque además creemos que es una prioridad absoluta la construcción de vivienda, es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad, y en este sentido pues vamos a trabajar conjuntamente, y creo que la colaboración institucional con la ciudad es fundamental. Exactamente, en el marco de esa colaboración institucional, desde la delegación del Gobierno de Ceuta se apoya esta reivindicación de multiplicar por 10. Nosotros podemos apoyar que esa inversión de 7 millones de euros, que como digo, partimos de 2,3 millones a 7, primero reconocer que es una inversión histórica de la vivienda en Ceuta, y después, si Ceuta ve reconocidas sus aspiraciones, quizá no a lo mejor multiplicar por 10, a lo mejor no lo sabemos, no sabemos cuántos recursos se pueden destinar, pero sí que se vea aumentada de delegación del Gobierno, claro que se apoya. Por cierto, hablando de colaboración institucional, ¿qué balance hace de la aplicación del mecanismo de derivación obligatoria de menores extranjeros? Bueno, el balance para nuestra ciudad ha sido muy, muy positivo y sigue siéndolo. O sea, es una necesidad que hemos tenido en Ceuta pues desde hace muchísimo tiempo, y que ningún gobierno ha sido capaz de atender. O sea, Ceuta se ha visto muy beneficiada y creemos que esta medida debe continuar, y es lo que hay que intentar. Y así va a ser hasta 2027. Posteriormente, pues ya veremos qué ocurre en las próximas elecciones, lógicamente. ¿Tiene datos actualizados? Bueno, sí, los datos los hemos dado recientemente, creo que hablábamos de más de 400 traslados, o sea, han sido unos números muy importantes, y se sigue trabajando en ello, y como digo, para nuestra ciudad es fundamental que se atienda esa situación, porque nosotros tenemos la capacidad que tenemos, ¿no? Ceuta no tiene más kilómetros cuadrados, tiene los centros que tiene, y efectivamente el resto del Estado tiene que atender esa necesidad. Por cierto, delegado, llevamos años escuchando promesas de acabar teniendo una frontera que combine seguridad y agilidad. ¿Cree que va a ser posible? Sí, estoy completamente convencido. Ya el pasado 10 de abril entró en funcionamiento el sistema Entry-Exit, que ese sistema es un sistema que entra en el sistema de fronteras exteriores de la Unión Europea. Es exactamente el mismo sistema que tenemos en la Unión Europea en cualquier aeropuerto. O sea, que tiene tecnología de vanguardia, y eso es lo que tenemos en funcionamiento. Ahora bien, el sistema lo que hace es que cuando una persona pasa por primera vez con su pasaporte, pues tiene que grabar su pasaporte, coger los datos biométricos, y eso lleva un tiempo. Entonces, confiamos en que conforme a más personas vayan pasando por la frontera y esos datos sean grabados, con lo cual ya la segunda vez el tiempo que pase por la frontera es menor, pues confiamos en que eso vaya ganando agilidad, porque efectivamente ahora pues estamos teniendo pues algunas colas en la frontera, y desde aquí mis disculpas a las personas que a veces tienen que pasar más tiempo del debido en la frontera, pero también está teniendo algunos datos positivos. Es decir, en la frontera se producen detenciones, por ejemplo. O sea, por allí ahora mismo, pues ya sea en entrada o en salida, pues la Policía Nacional puede controlar
personas que están en búsqueda y captura, este tipo de situaciones, no digo que se produzcan todos los días, pero bastante frecuentes. Y eso antes, en la frontera anterior, era imposible controlar lo que entraba y salía por la frontera, y con lo cual la ciudad se veía afectada. Creo que en materia de seguridad hemos ganado mucho y hay que seguir trabajando para intentar, en la medida de lo posible, que esa seguridad sea compatible con la agilidad que comentaba. ¿Cuándo cree que se va a conseguir esa frontera ágil y segura? ¿Y de qué depende? Bueno, depende primero de que eso siga en funcionamiento, pero tiene usted que tener en cuenta también que dentro de muy poquito empieza una OPE, una operación Paso del Estrecho, con personas que van a tener que pasar por la frontera por primera vez. O sea, todo esto requiere de tiempo y de dejar trabajar a la Policía Nacional, que está haciendo un trabajo extraordinario. Otro de los asuntos que marcaba dentro de sus prioridades es la educación. Sí. Desde su llegada a la delegación del Gobierno, uno de los cambios introducidos en la estructura es el cambio en la dirección provincial. Cristóbal Guzmán ha sustituido Sí. a Miguel Señor. ¿A qué se debió este cambio? Bueno, se debió primero que es totalmente natural que cuando entra un titular nuevo en la delegación del Gobierno, pues se conforme su equipo. Esto es una cuestión bastante habitual y así se tiene que ver, con normalidad. Se vio también, nosotros ahora hay que afrontar algunos retos en educación, como por ejemplo la puesta en marcha de la reducción de las ratios o las 35 horas semanales, que se tendrá que abordar con los sindicatos. Hay una serie de retos y consideramos que el perfil de Cristóbal Guzmán, que es una persona que conoce la educación desde todos los prismas, la educación de Ceuta desde todos los prismas posibles, pensamos que es un perfil muy técnico y creemos que es la persona adecuada para dirigir la educación en los próximos meses. ¿A qué se debió y por qué estuvo rodeado de tantos supuestos cambios, este cambio en la dirección provincial? Pues no estuvo rodeado de ningunos supuestos cambios. Se propuso un cambio y se llevó a efecto después de Semana Santa. Ahí no hubo nada más, no hubo nada más fuera de lo habitual. ¿Y tiene en mente llevar algún cambio más en su equipo? Bueno, de momento así, ahora mismo no lo tengo encima de la mesa, pero si se produjera una situación parecida, pues lo mismo, hay que verlo con total normalidad. Los cambios siempre son pensando en el interés general y en intentar mejorar los servicios. No descarta, por tanto, que pueda haber más cambios en el equipo de... No es algo que pueda descartar. Y hacía referencia, hay que seguir trabajando, decía, en la reducción de las ratios, la evolución demográfica y la caída de los nacimientos se está resolviendo de forma natural un poco la masificación de las aulas. ¿Dónde cree que debe ponerse el foco para arreglar el del fracaso y el abandono escolar? Pero voy a hacer una matización. El problema se está resolviendo, pero cuando gobernó el Partido Popular se produjo un recorte de efectivos, un recorte de docentes histórico. Un recorte histórico. Con el cierre de la frontera y la bajada de natalidad, pues se ha producido una bajada de número de alumnos y alumnas en los centros educativos. Pero el Gobierno de España no solo no ha reducido el número de docentes, sino que los ha ido aumentando, especialmente en la educación especial. Es decir, el esfuerzo por la educación en Ceuta de este Gobierno de España está siendo muy importante, a pesar de la bajada, como bien dice usted, de la natalidad. Parece que hay un compromiso de que venga una ministra de Educación mucho tiempo después, que anunciaba la senadora por Ceuta, Cristina Díaz, que le había arrancado a la nueva ministra del ramo en la Comisión de Educación que se celebró este miércoles, de venir a la ciudad. Bueno, yo solo tendrá que explicar la senadora. Yo de momento no tengo ninguna noticia al respecto. No lo sé, es una noticia que he leído en prensa, pero no tengo ni confirmación ni ningún dato oficial al respecto. En cuanto a los objetivos, los retos que tiene el área y el Ministerio de Educación, en este caso es de la Delegación del Gobierno de Ceuta, la ciudad pide al Estado más apoyo para renovar la red de centros educativos, teniendo en cuenta que hay muchos centros que tienen incluso más de 50 años. Bueno, vamos a ver, los centros educativos lo que requieren es de un mantenimiento importante, que eso es competencia de la ciudad autónoma. Ya hemos visto el problema que se ha ocasionado en el centro del Ramón y Cajal. O sea, el mantenimiento es fundamental y, bueno, somos conscientes de que ese mantenimiento ahora ha mejorado bastante, se han hecho esfuerzos. De hecho, en los presupuestos anteriores se introdujo alguna partida para mejorar ese mantenimiento y eso es fundamental. Hay otros edificios en la ciudad que tienen más de 50 años y no se están cayendo. Quiero decir que el esfuerzo por el mantenimiento es importante. Ahora bien, el Ministerio de Educación, de momento, creo que al margen del BRUL, no tiene previsto ninguna inversión nueva en
inversión me refiero de nuevas construcciones en colegios de la ciudad, y es algo que se tendrá que tratar en cuanto al Ministerio en la Gerencia de Infraestructuras con la ciudad, y creo que hay una comisión que además se propuso en el Pleno recientemente donde se traten estos temas, porque al final, como he dicho antes con la vivienda, son temas que se tienen que tratar desde la colaboración institucional para tener el mejor mantenimiento de los centros educativos y las inversiones que se crean oportunas o que se necesarias, pues que a lo mejor que sí que le puedan corresponder al Ministerio. Y en esa demanda va a contar con el apoyo de la delegación del Gobierno. Bueno, nos va a contar y cuenta, y participamos en ese diálogo, por supuesto, como no puede ser de otra forma. Dice que al margen del BRUL no están pendientes más inversiones en nuevos centros. Ya han asegurado que el BRUL comenzará a construirse en el 27. ¿Y qué pasa con la ciudad de la FP de Ceuta? ¿Está aparcado definitivamente? Salía también ayer en la Comisión de Educación del Senado. Bueno, se está invirtiendo mucho en la formación profesional y de momento... No sé, ese proyecto es uno de los proyectos que están pendientes y que tendrá que explicar el Ministerio en algún momento qué es lo que piensa hacer, porque al final de lo que hablamos, no sé si de lo que se refiere la ciudad es que, o los senadores que a veces también hablan sobre este tema, si se refieren de llevar a la FP, a la formación profesional, al mismo espacio, porque al final eso no sé si puede tener algo positivo o no. El tema lo importante es que se siga mejorando la red de formación profesional, que es muy importante para la ciudad, y se siga trabajando en consonancia con el tejido productivo. La ciudad de la FP no es una prioridad ahora mismo. Ahora mismo no es una prioridad, pero no sabemos si en algún momento, como digo, una vez que ya esté aclarado el tema de la inversión con el centro del BRUL, pues nos den alguna información más con la ciudad de la FP. Por cierto, ¿qué balance hacemos del plan integral, cuya vigencia inicial expira en otoño? ¿Qué balance hacemos y cree que se va a prorrogar? El balance es enormemente positivo, ¿no? Ha llevado a Ceuta a tener unas inversiones en la ciudad, pues yo diría que ningún gobierno de España ha llevado a cabo estas inversiones. La prueba la podemos ver en la frontera, en todo el entorno fronterizo, el centro de salud del Tarajal, la estación marítima, el cable eléctrico, que ha supuesto una inversión de más de 300 millones de euros. O sea, creo que el plan estratégico ha sido fundamental para la ciudad. Y en lo segundo que plantea sobre la prórroga, en eso estamos, intentando que se lleve a cabo esa prórroga, porque además eso llevaría aparejado también la prórroga de las bonificaciones de la Seguridad Social. ¿Tenemos alguna fecha de cuándo se va a llevar a cabo la prueba que hace falta, la prueba necesaria para que se pueda dar al interruptor del cable submarino? Bueno, nos hablaban del mes de mayo, nos hablaban ya del mes de mayo, pero la fecha concreta no la tengo, pero nos hablaban del mes de mayo para comprobar ya si lo vamos a tener el cable, por decirlo así, terminado. Luego estaríamos pendientes de una modificación normativa que integre a Ceuta dentro de la red eléctrica nacional, que se llevará a cabo en el último semestre del año, y bueno, seguimos avanzando y trabajando con este tema. En cuanto a la bonificación a la Seguridad Social, ¿usted cree que se va a recuperar el sistema anterior? De momento no está sobre la mesa recuperar el sistema anterior. Eso no hemos tratado ese asunto. Lo que hemos tratado es que el sistema que tenemos actualmente de las bonificaciones pueda ser prorrogado con la prórroga del plan estratégico en fechas posteriores a diciembre de este año. Y por otro lado, ¿está previsto acometer la posibilidad de que los trabajadores transfronterizos accedan al paro? No, eso no es un tema que ahora mismo tampoco tengamos encima de la mesa. Otra cuestión que también viene en el plan integral, la aduana comercial. ¿Qué balance hacemos y qué perspectivas de futuro hay en torno a la aduana comercial? Bueno, la aduana comercial, seguimos diciendo que creemos que ha sido un hito muy importante para la ciudad tener en funcionamiento esta aduana comercial. Hemos tenido una serie de transacciones comerciales con respecto a áridos, sobre todo en lo que se está llevando a cabo esas importaciones, y la aduana comercial sigue estando abierta para que cualquier empresario que quiera hacer uso de ella en cualquier sector, pues tendrá el apoyo de la delegación del Gobierno para recibir el asesoramiento pues, que necesite. Hablando de economía, delegado, la patronal, la Confederación de Empresarios, ha enviado un comunicado alertando, de hecho acabamos de escuchar también en esa conexión que hacíamos con Raúl Llamas, a Pepe Danguani, en representación también de la Confederación de Empresarios, alertando del impacto económico que tendría para las empresas de Ceuta la no absorción del plus de residencia en el salario mínimo interprofesional. Hablan de 12 millones de euros al año. Sí, bueno, si usted lo recuerda, cuando se hablaba de la subida del salario mínimo interprofesional en España, pues nos íbamos a ir a la ruina. Y España sigue en crecimiento económico, récord de afiliados a la Seguridad Social y tenemos unos datos económicos bastante buenos. O
sea, que siempre es verdad que solemos hablar de este tema en términos negativos cuando hablamos del salario de los trabajadores. Pero vamos a ver, hay una cosa que creo que yo la veo de sentido común. O sea, si el salario mínimo interprofesional aumenta y uno tiene un plus de residencia reconocido en convenio y consolidado porque vive en Ceuta y se considera que aquí tenemos unos costes pues por el tema de la comunicación con la península, el coste de la vivienda en general. O sea, si tiene ese plus de residencia y subimos el salario mínimo interprofesional, parece razonable que ambos conceptos vayan por separados. Parece razonable, porque al final, entonces, lo que estamos haciendo es que no estamos llevando a cabo la subida del salario mínimo interprofesional o que estamos eliminando un plus que ya viene en convenio. Eso creo, ¿no? Me parece un poco bastante razonable. Por lo tanto, desde la delegación del Gobierno y el Ministerio de Trabajo así lo ha planteado y lo ha acordado con los sindicatos, consideramos que ese plus de residencia pues debe ir aparte del salario mínimo interprofesional que ha aumentado en todos estos años. ¿Y cuáles son los planes del Gobierno para cambiar el sistema actual? ¿Qué sistema actual, perdón? Sí, la normativa actual, que no... Pues tiene que haber una modificación normativa que considere, que aclare que ese salario mínimo interprofesional no es absorbible. ¿Cuáles son los planes del Gobierno en este sentido? ¿Plazos? Bueno, lo que nos dicen es que es inminente, que ya han llegado al acuerdo y lo van a desarrollar. Ya plazos concretos no les sé decir. Hablemos de transporte, delegado. Esta semana, ayer mismo, pasaba por aquí el responsable de la compañía Elity. Sí. Y bueno, pues él lleva tiempo demandando que se apruebe o que se habilite el helipuerto de Algeciras para que se pueda operar en la línea Algeciras-Tánger. Ha comentado que usted había puesto este asunto sobre la mesa en Madrid. No sé si tiene alguna noticia al respecto o algunos plazos, algún horizonte temporal para que este paso se lleve a cabo. Sí, bueno, lo planteamos en Madrid. Primero quiero aclarar que esto es una iniciativa privada, pero bueno, es una empresa que la verdad que hace un servicio fundamental y con la que siempre estamos dispuestos a colaborar y efectivamente lo hemos trasladado en el Ministerio del Interior y es una cuestión que requiere no solo de la organización de recursos humanos, de Policía y Guardia Civil, que tendrían que estar, digamos, con más presencia en el helipuerto de Algeciras, sino que también requiere un trámite con la Comisión Europea porque sería reconocerla como frontera Schengen. Se está trabajando en este asunto. ¿Tiene algún plazo temporal, algún horizonte temporal? No se está trabajando en este asunto. Y hablando de transporte, ¿prevé que habrá algún cambio o grandes cambios en las condiciones de licitación de un nuevo contrato de la línea marítima de interés público? Bueno, estuvimos también reunidos para hablar de este tema con la Secretaría General de Transporte Marítimo en Madrid y lo que sí avanzamos en esa reunión y bueno, y así se lo hicimos ver y creemos que están trabajando en esta línea es que los posibles cambios que pueda tener este contrato pues sean a mejor, pero como digo, todavía no tenemos datos concretos ni hemos llegado a ver el contrato. Pero en cuanto a algún posible cambio, ¿ha hablado sobre eso? Hemos hablado de muchas cosas, pero no quiero adelantarlo porque son cuestiones que no sabemos si al final pues se van a contemplar o no. Pero en el caso de que haya cambios, ¿serían para mejorar? Eso es lo deseable siempre. Y eso es lo que trabajamos. Y no puede avanzarnos ninguno de ellos. ¿Se extenderá la bonificación del 75% al transporte ferroviario? De momento, nosotros es un tema del que también hemos hablado con la Secretaría General de Transporte, pero claro, la Secretaría General de Transporte Aéreo y Marítimo, con lo cual este ámbito estaba fuera de su competencia y lo hemos hablado de forma, digamos, muy por encima. Es algo que tendremos que avanzar en los próximos meses, pero desde luego a mí personalmente me parece una buena propuesta que se tenga en cuenta el transporte ferroviario, porque además creo que en términos generales el transporte ferroviario incluso podría abaratar costes porque es más barato que el transporte aéreo. Pero, como le digo, es algo que todavía está muy inicial y solo hablo un poco de mi opinión. No es algo que todavía tengamos avanzado con el Ministerio. ¿Y ya le ha dado tiempo a concretar, a pensar o a avanzar sobre la factibilidad o la viabilidad de la conexión marítima con Málaga? Sí, bueno, es un tema en el que estamos trabajando. Yo sigo diciendo que el punto fuerte del argumento para pedirla es la conectividad en Málaga. Es decir, la mayor parte de nuestras conexiones no está en Algeciras, lo tenemos en Málaga, tanto en transporte ferroviario como en transporte aéreo. Con lo cual, esa es fundamentalmente la parte de que desde mi punto de vista justifica esta demanda. Lo que pasa que luego también hay que añadir otra serie de estudios, sobre todo de ámbito económico, el impacto económico que podría tener en Ceuta
sanidad, el impacto económico positivo, esta línea marítima, y en eso estamos trabajando en ese informe para defender esta idea, y que de entrada han sido receptivos en el Ministerio. Nos quedamos sin tiempo, delegado, pero no me gustaría despedirle sin preguntarle por otro aspecto fundamental que también ha destacado entre las prioridades, es la sanidad. ¿Cómo ve usted la sanidad de Ceuta? ¿Cuál es la visión que tiene, las principales necesidades que tiene el servicio sanitario en la ciudad? Bueno, en los últimos tiempos se han hecho inversiones muy importantes. Hay que recordar que del periodo 2011-2018 las inversiones no existieron, y la oferta de empleo público, la única que existió fue una de promoción interna. O sea, no, esas fueron las inversiones que hubo. Y hemos tenido en todo este tiempo pues que arreglar los recortes del Partido Popular en la sanidad. En este tiempo se ha aprobado, tenemos la unidad hemodinámica, la tendremos operativa en breve, se espera antes del verano. La helisuperficie ya la tenemos en licitación, se está trabajando para un centro de salud en Benzú, en el que estamos hablando con la ciudad sobre la idoneidad de la parcela. Tenemos un centro de salud en el Tarajal, plenamente operativo, que ha sido también una inversión importante. Y el punto fuerte, que yo creo que es importante, atraer a profesionales a la ciudad. Y una de las cosas que estamos haciendo es la consolidación de empleo. Se ha convocado en 2024, se convocaron una OPE de 346 plazas, en 2025 más de 100 plazas, y ahora estamos trabajando para una nueva convocatoria de empleo 2026 que será histórica, porque estamos hablando de prácticamente 700 plazas para Ceuta y Melilla, pero es algo que tendremos que seguir trabajando con función pública, y creemos que es lo importante. Consolidar el empleo de los profesionales en la ciudad. ¿Cree que Ceuta debe ser considerada como área de difícil cobertura? Bueno, de hecho está encima de la mesa considerar la posibilidad de hacerlo, pero tiene que todavía darse forma a qué especialidades, dónde está la necesidad. Evidentemente hay que buscar fórmulas para que vengan los profesionales y luego se quieran quedar. Y esas fórmulas pueden ser económicas o puede haber otro tipo de fórmulas. No sé, pues que la antigüedad cuente más tiempo, que tengan alguna ayuda de vivienda. Estoy hablando un poco así pues de memoria o de las cosas de las ideas que podamos tener al respecto. Pero evidentemente hay que trabajar para atraer a profesionales que, como bien sabe, la carencia de profesionales médicos no es una cuestión de Ceuta, es una cuestión que ocurre en toda España, para atraer a profesionales y que luego se quieran quedar. Aumentar la oferta formativa, hay que buscar fórmulas para que estos profesionales quieran echar raíces en la ciudad. Lo decía por las declaraciones del secretario de Estado en su visita a la ciudad, que decía que Ceuta ya había dejado de ser área de difícil cobertura, que ya no hacía falta. Bueno, lo que no hace falta es en todas las especialidades médicas, es lo que dijo el secretario de Estado. Es decir, que hay algunas cuestiones que se pueden analizar y aplicarlo en las especialidades médicas que se consideren oportunas. Esa es la posibilidad que está encima de la mesa, que, como digo, la Secretaría de Estado tendrá que darle forma. ¿Qué le parece la huelga? Bueno, pues de médicos. Las huelgas son legítimas, como todas. Lo que pasa es que las cuestiones que plantea no son cuestiones, o son cuestiones de ámbito nacional, que son huelgas que se le plantean al Ministerio de Sanidad, y, como digo, está teniendo un seguimiento bastante bajo, pero las huelgas pues son legítimas y las demandas pues completamente legítimas. ¿Ve que tiene algún tinte político o corporativo, o cree que las causas, las reivindicaciones son justas? Bueno, ellos creen que las causas son justas y yo no voy a valorar si las causas lo son o no lo son, pero, como digo, las huelgas y las reivindicaciones de los trabajadores son siempre absolutamente legítimas. Y por otro lado, delegado, ya para finalizar, ¿cómo es compatibilizar la chaqueta de delegado del Gobierno con la chaqueta de secretario general del partido? Y en ese marco de colaboración y entendimiento que hay entre Gobierno y ciudad autónoma, entre Gobierno central y local, pese a que haya diferente color político, ¿cree que será posible mantenerlo cuando llegue el periodo electoral de cara a las próximas elecciones? Bueno, cuando llegue el periodo electoral, pues efectivamente será periodo electoral. Ahora mismo tenemos una colaboración institucional y yo siempre tengo por delante la responsabilidad institucional. Es decir, yo aquí estoy representando al Gobierno de España en Ceuta, y por lo tanto me debo pues a todos los y las ceutíes, y la colaboración institucional es fundamental para sacar adelante temas de interés para la ciudad. Y claro que sí, que lo vamos a mantener mientras esté en este puesto y en esta situación, independientemente de que yo sea secretario general del Partido Socialista, que no creo que sea ningún obstáculo. ¿Ha pensado si se va a presentar a las próximas elecciones? Bueno, de ese tema de partido hablaremos, que si le parece bien, en otra entrevista.
Pues Miguel Ángel Pérez Tirano, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de si se cumplen todos estos retos que se ha marcado, con ese interrogante al final, que no sé si deja una puerta abierta a presentarse a esas primarias que le llevarían a ser el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y un placer, como siempre. Un placer. Y nosotros nos vamos ahora al Pleno de la Asamblea. Continúa llevándose a cabo esa sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, sesión resolutiva. Conectamos en directo. Bueno, en primer lugar decirle que, que cualquier petición que llega a la ciudad, y cuando digo es cualquier petición en materia además de accesibilidad, y cuando hablo de cualquier petición hablo de cosas muy, a lo mejor, mínimas, ¿no? Y otras de mayor envergadura, decirle que siempre y cuando sea viable técnicamente, la ciudad actúa y la ciudad ejecuta, ¿eh? Y ejemplos tenemos ahí pues miles, ¿no? Podría decirle incluso miles y miles, diciéndole la cifra casi exacta, ¿no? Y la ciudad creo que actúa muchas veces de un particular, o muchas veces en la propia barriada, o muchas veces muchos grupos políticos, ¿no? Que más directa pues enteráis de personas con problemas concretos, y digo que en esa parte hay que dejar claro que la ciudad, siempre y cuando los servicios técnicos sea viable, actúa. No solamente en materia de vivienda, obviamente, sino también en materia de accesibilidad, como usted ha dicho, en cualquier circunstancia que se dé en la ciudad. También decirle, hombre, que cualquier actuación de accesibilidad, sobre todo actuaciones que tengan que ver con el espacio público, en una ciudad como Ceuta, pues bueno, también hay que decidir por dónde potenciamos, ¿no? Hablar de accesibilidad pues también conviene para hacer modificaciones en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, en una ciudad, como digo, como Ceuta, por sus reducidas dimensiones, como puede ser, bueno, sacrificar todo plaza de aparcamiento, o sacrificar espacios, sobre todo, de que hay que sacrificarlo y adaptarlo, ¿no? Ha pasado en muchas barriadas, cuando se ha hecho una rehabilitación integral, el principal motivo de disputa ha sido por la eliminación de plazas de aparcamiento, pero claro, es que hay que tener unos mínimos, ¿no?, de anchos de acerado, mínimos de accesos, los cuales, pues, al final, pues, uno de los motivos también que se ocasionan, ¿no?, que pueden sacrificar, como digo, en muchos casos plazas de aparcamiento, algunas series de actuaciones. Y sobre los estudios, bueno, pues, una vez que hemos aprobado la propuesta, como digo, los estudios se han hecho ya en alguna ocasión, hace poco he puesto el ejemplo, se hizo en la barriada de Zurrón por esta circunstancia que se dio. Sí le digo que, obviamente, tanto en Príncipe Felipe como en Juan Carlos I, como en General Carvajal, lleva también ese estudio, obviamente, de accesibilidad, puesto que la actuación de rehabilitación integral con fondos lleva esas tres actuaciones, lleva la parte de rehabilitación energética y también la parte de accesibilidad donde sea posible. Por ejemplo, en Príncipe Felipe sí se hace actuaciones más también en el entorno de la barriada, mejorando algunas zonas en materia de accesibilidad, algunas rampas que ya se han ido pues colocando, algunas escaleras y accesos. Y, bueno, decirle en cuanto a los tiempos que, bueno, que ahora nos pondremos obviamente a trabajar en hacer esos estudios previos, ¿no?, en materia de accesibilidad en diferentes zonas de la ciudad, en barriadas, donde vemos que hay esa falta, sobre todo de ascensores, que es donde se centra su propuesta. Y en cuanto lo tengamos, pues valorar las actuaciones que se puedan realizar y los mecanismos también para poder llevarlas a cabo, ya sean vías ayudas que se puedan hacer, o si el mecanismo puede ser de alguna manera que la ciudad de manera directa pueda actuar, eso ya tenemos que estudiarlo de manera más jurídica, más que de otra índole, pues intentaremos optar por esa opción, ¿no?, que creo que siempre es la más rápida o la más inmediata. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor oficial, vamos a someter el punto a votación. ¿16 votos a favor, una abstención? Muchas gracias, señor oficial. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Ceuta Ya y con la misma pretende que la Asamblea repruebe la gestión del Gobierno en materia de ayuda a domicilio. Tiene la palabra la señora Ferreras. Gracias, señor presidente. Al inicio de esta legislatura, en octubre de 2023, Ceuta Ya sometió a la consideración del Pleno la necesidad de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. En concreto, propusimos la creación de una comisión que estudiara dicha posibilidad, pues considerábamos y seguimos considerando a día de hoy que avanzar en las medidas de protección a la tercera edad tiene que ser una prioridad política, dado que en Ceuta además nos encontramos todavía en un estado incipiente en esta materia. La experiencia de esa gestión, de la gestión de esta competencia a través de un contrato con una empresa privada, se concreta en que el servicio no llega a todas las personas que tiene que llegar. En resumen,
Bueno, pues está ahora mismo defendiéndose por parte de Ceuta Ya esa propuesta relativa a reprobar la gestión del Gobierno de la ciudad en materia de ayuda a domicilio. Previamente se aprobaba esa propuesta de medidas relativa a realizar un diagnóstico del estado de las viviendas de titularidad pública. Continuamos en clave de tertulia, saludando a los protagonistas, y lo hacemos primero con Joaquín Guzmán. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Pepe Grosso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Y Muchas también le gracias. damos los buenos días y la bienvenida a Enrique Ávila. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal, estupendo, mejor que en brazo. Eso que ya es bueno, ¿no? Hombre. ¿Qué tal la Feria de Sevilla? Pues No te escapas de eso. fabulosa, fabulosa. 2 días ha tenido que ir mi mujer a recogerme a lo de objetos perdidos. Para que te hagas una idea cómo ha sido. ¿Estaba muy concurrido ese departamento? Sí. Además, a partir de determinada hora, 7 de la mañana por ahí, no, es una broma. Yo me lo paso muy bien, me divierto mucho, pero me gusta estar siempre en mi sitio. No te voy a terminar nunca en un sitio de eso. No. Bueno, acabamos de tener una extensa charla con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, con quien hemos abordado pues diferentes asuntos vinculados al tiempo que lleva en la delegación, al frente del departamento de la Plaza de los Reyes, también sobre inmigración, frontera, educación, plan de vivienda, sanidad, o, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Joaquín Guzmán, ¿qué destacarías? Bueno, yo destacaría de que veo una persona joven y con ganas de trabajar, pero que está limitada por cómo está el gobierno. No hay que olvidar que ayer se le tumbó una ley que quería sacar para adelante acerca de la vivienda, ¿verdad? Entonces, lógicamente, le veo joven, le veo preparado, le veo con ilusión y le veo con muchos proyectos, pero tengo las dudas de que pueda conseguir cosas positivas, no tanto por él, sino por la dependencia que su trabajo tiene de lo que le puedan aprobar o no en Madrid. Eso es mi... Pues yo coincido con lo que está diciendo Joaquín, básicamente. Sí, joven, ilusionado, es muy participativo en las redes, está muy presente, ¿verdad? Y eso, bueno, pues de alguna manera a cualquier ciudadano de Ceuta pues tiene que provocarle cierta ilusión, ¿no? Que ni más ni menos que un señor delegado del Gobierno esté muy presente y reivindicativo. Claro, lo que ocurre es lo que está diciendo Joaquín, ¿no? Pues que la dependencia, como no puede ser de otra manera, por otra parte, ¿no? Pero la dependencia de una decisión, o sea, la decisión última no, en casi todos los temas importantes, no recae sobre la persona, el delegado del Gobierno, y entonces, bueno, pues nada, esperar y solicitar que haga un extraordinario trabajo y que sea muy reivindicativo en Madrid, y seguramente pues se podrán conseguir muchas de las propuestas suyas, que son, desde luego, insisto, pues ilusionantes y todas me parecen, o sea, yo las recibo con mucho agrado. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que se enfrenta el delegado del Gobierno o la delegación del Gobierno? Bueno, pues el principal reto es que es el delegado del Gobierno. Es decir, en primer lugar, debemos pensar que todos los que vivimos en Ceuta deberíamos desear que le vaya bien al delegado del Gobierno, porque a diferencia de otros delegados de gobierno de comunidades autónomas que no tienen apenas competencias porque están transferidas y al fin y al cabo se quedan luego para competencias de seguridad, competencias de orden público, el delegado del Gobierno en Ceuta, al igual que le pasa a la delegada de Melilla, Sabrina, tiene una serie de competencias muy delicadas, como es, por ejemplo, la sanidad y la educación. Aparte de que la seguridad y el orden público aquí se ve muy afectada por nuestra condición de frontera y la incidencia que tiene la inmigración. Entonces, al delegado del Gobierno, yo siempre, cuando pienso en él, lo que le deseo es suerte. Y luego veo que él personalmente tiene un papel delicado, que desde luego no se lo envidio. De Triano esperábamos que fuese el candidato del PSOE para las próximas elecciones locales, que supongo que seguirá siendo.
lo han puesto como delegado del gobierno y resulta que tiene la loable obligación de cooperar con la ciudad autónoma por aquello de la lealtad institucional. Es decir, cuando él, como candidato al gobierno de la ciudad, tendría que estar criticando la acción del gobierno, pues muchas veces se ve que lo que está es apoyándolo, que es lo que debe hacer y que hay que reconocérselo. Entonces, ese es el principal reto que yo le veo a él, que es el delegado del gobierno, es decir, del gobierno, como decía Joaquín, de la nación, en Ceuta, que es una delegación de gobierno muy particular, y él en su persona, pues se tiene que estar jugando siempre el equilibrio entre la lealtad institucional con un gobierno al que se supone que debe aspirar él en justa ley dentro de un año y algo. Estamos pendientes de conectar con el Hospital Universitario de Ceuta, donde hay convocada una concentración de médicos por parte del sindicato médico en el marco de esta tercera jornada, de esta tercera semana de huelga médica en lo que llevamos de año. En cuanto nos pidas paso, conectaremos. Mientras tanto seguimos pues, hablando sobre el principal reto del delegado del gobierno. Ya nos pide paso de nuevo desde el Hospital Universitario de Ceuta con Alicia Urbano. Muy buenas de nuevo, Alicia. Muy buenas, Susana. Pues estamos aquí que ahora mismo está dando comienzo esta convocatoria de tercera semana de huelga. Bueno, buenos días, por decir algo. Gracias a los medios de comunicación por dar voz a este grave problema. Hoy, en toda España y en Ceuta también, se han cancelado las cirugías programadas, se han cancelado consultas. Eso supone, como digo, al final es un desastre del estado del bienestar, es un desastre de la sanidad pública, pero sobre todo demuestra una ineficiencia por parte de un ministerio que, en lugar de preocuparse por la salud de sus ciudadanos y por el bienestar también, por supuesto, de sus profesionales, se preocupa más, parece ser, por intereses políticos e ideológicos. Como digo, ante todo, pedir perdón a los pacientes que hoy se han visto afectados, pero insistimos en que aquí el único responsable es una administración que cierra constantemente las puertas. También agradecer, por supuesto, a las asociaciones de pacientes que han venido aquí, porque esta lucha no es solo por la profesión médica, que evidentemente sin médicos, como veis en los carteles, sin médicos la sanidad no es posible, sino que esta lucha al final también es por ellos, por los pacientes. Nuestra profesión es vocacional y nuestro objetivo al final último son los pacientes. Aquí el que está entorpeciendo toda esta función y esta relación médico-paciente es la administración, como digo, por una obcecación ideológica. Y ahora, si queréis, paso a leer el manifiesto que tenemos. ¿Me guardan lo de ministra de dimisión? Eso no significa que no esté de acuerdo, pero... Bueno. Nada, buenos días. Hoy estamos aquí, una semana más de paros, una semana más de cirugías suspendidas, una semana más de cientos de consultas que no se han podido atender. Y lo primero que queremos decir, mirándoles a los ojos, es claro, lo sentimos. Lo sentimos por cada paciente afectado, pero también tenemos que decir por qué estamos hoy aquí. Porque esto no es casualidad, esto es la consecuencia directa de un portazo constante del Ministerio de Sanidad. Un ministerio que no escucha, una ministra, Mónica García, que además es médica, y que ha decidido no negociar con médicos. Y mientras tanto, lo que vemos es otra cosa. Movimientos políticos, salidas, titulares, fugas. Y que ha decidido no negociar con médicos. Y la sensación que tenemos al final es que se está dejando atrás un problema muy grave sin resolver. Y este problema lo pagamos todos, especialmente aquí en Ceuta, donde la realidad no se puede maquillar. Aquí faltan médicos, aquí faltan especialidades, aquí la sanidad pública está al límite. Y aún así se nos dice que ya no somos zona de difícil cobertura, cuando somos probablemente el ejemplo más claro de lo contrario. Aquí tenemos una sanidad que cada vez depende más de fuera. Radioterapia privatizada, hemodiálisis privatizada, resonancia y TAC privatizada, psiquiatría infantil privatizada, endoscopias privatizadas, traslados constantes a la península, servicios esenciales que no podemos dar dentro de nuestra propia ciudad.
Y mientras tanto se invierte en tecnología que no se puede usar. Salas cerradas, equipos sin especialistas. Millones de euros, sí, pero sin médicos que los pongan en marcha. Eso no es planificación, eso es literalmente abandono. Nosotros no pedimos privilegios, pedimos algo mucho más básico, una sanidad digna, una sanidad de calidad, una sanidad que no obligue a un paciente a irse fuera para tratarse, una sanidad que cuide a sus profesionales para poder cuidar a sus pacientes. Y también decimos algo más, estamos cansados de la politización de la sanidad, de decisiones que no se toman pensando en los pacientes, sino en el relato. La sanidad no puede ser un campo de batalla político, debe estar gestionada con rigor, con conocimiento y con un único objetivo, la salud de la gente, la salud de las personas. Por eso seguimos aquí, por eso seguimos luchando y por eso decimos alto y claro, sin médicos no hay sanidad. En Ceuta, desgraciadamente, eso ya lleva mucho tiempo notándose demasiado. Muchas gracias. Pues Susana, este ha sido el manifiesto del Sindicato Médico de Ceuta en esta jornada de huelga, la tercera de esta semana y la tercera semana convocada a nivel nacional. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que ya han sido varias semanas las que se han llevado a cabo estos paros, que la negociación no avanza, ¿qué se puede hacer más por parte de vosotros los manifestantes para que se llegue a algún acuerdo? Porque si no hay acuerdo esto se puede quedar enquistado por completo, eso es. Pues yo creo que sois vosotros, y digo vosotros me refiero, la sociedad la que tiene que exigir a la administración que se siente a negociar. Porque no conozco otro tipo de huelga donde la administración es que oye como el que oye llover. Yo recuerdo cuando la huelga de maquinistas, que simplemente los maquinistas amenazaron con una huelga y el ministro de Transporte, Oscar Puente, es que tardó 0, en resolver el problema. Aquí ya le digo, estamos alucinados realmente. O sea, vemos a una ministra que no se reúne, pero cuando se reúne de repente saca cosas de la chistera como un mediador que nadie pide. Después se sienta, pero después dice que no. Después mete al foro de la profesión torticeramente. Es decir, nos parece un juego de trilero. Y esto al final, insisto, desgasta a todos, sobre todo, lógicamente, a los pacientes. No sé, la solución... Que dimita, que se vaya, que pongan a otra persona. No sé si esto también es la solución, porque al final es tiempo perdido. Insisto, en la sanidad pública yo creo que es evidente que hemos pasado con los años cada vez tener más listas de espera, cada vez tener menos profesionales. Y lo más importante, y esto lo hablamos todos entre nosotros, que cada vez los médicos estamos más desmotivados y lo peor que se puede hacer con un médico es desmotivarlo, porque recordemos que esto es una profesión vocacional. Si tú desmotivas a un médico, al final desmontas 6 años de carrera, 5 años de especialidad y muchísimos años de experiencia y responsabilidad. Eso es el peor daño colateral que va a tener esta huelga. O se escucha a los médicos, que tampoco pedimos nada, pedimos un estatuto médico propio, una capacidad de negociar y de trasladar nuestros problemas directamente a quien tiene las responsabilidades, como en el resto de Europa. Yo creo que es muy sencillo. Además de esto que decís, ¿os planteáis vosotros algún tipo de acción más para conmover un poco a la sociedad o para hacer que la administre reaccione de alguna manera? Bueno, no, lo único que podemos hacer es eso, sensibilizar a la sociedad de que esa también es su lucha. Es decir, los políticos están de paso y además los políticos, lo hemos dicho, muchas veces la desgracia de nuestra sanidad pública es que los gestores se deben más a un partido político que a veces al paciente. Y usa muchas veces, lo veremos en breve en las elecciones, ya veréis cómo sacarán el tema de la lista de espera. Yo prometo que voy a reducir la lista de espera. Siempre usan a los pacientes como ficha electoral. Nosotros, como médicos, no tenemos, cada uno tendrá su ideología, no nos interesa, pero nosotros tenemos un código deontológico, una praxis médica, que es a lo que nos debemos a nuestros pacientes. Es decir, que al final creemos que la politización de la sanidad es lo que está generando todos estos problemas. La sanidad debería estar llevada, como en el resto de los países, por profesionales sin ideología ninguna, sino simplemente con intereses profesionales y, en este caso, el paciente. Pues Susana, ahora sí termina esta convocatoria en el que parece que las principales claves son pues una sanidad politizada.
Pues muchas gracias, Alicia, por esta conexión en directo desde el Hospital Universitario de Ceuta. Volvemos aquí a la tertulia y hacía referencia Enrique Ávila a que el gran reto de Miguel Ángel Pérez Triano al frente de la delegación del Gobierno es de cara a una posible presentación, una posible candidatura a las elecciones autonómicas del año que viene, que no ha querido confirmar aquí hace un rato porque venía en calidad del delegado del Gobierno, la factura que le pueda pasar la lealtad institucional y la cooperación y colaboración institucional que pues acostumbra a ejercerse aquí en Ceuta desde ese cargo con el Gobierno de la ciudad autónoma. ¿Compartes la opinión de Enrique, Joaquín? Bueno, yo la comparto en parte, porque pienso que a lo mejor el que esté ocupando un puesto de delegado, por un lado, le benefician que es más conocido, y más si tiene éxito en alguna de los problemas que se plantea la ciudad, que yo cuando él entró cité 4, creo que todo el mundo estamos de acuerdo: sanidad, educación, frontera y puerto, y todos los, digamos, los matices que tienen tanto la frontera como el puerto, como la sanidad, como los... Y creo que además que esa obligación de tener una lealtad al gobierno de la ciudad y esa coexistencia y esa moderación que le hace ser delegado de todos los ceutíes, no solamente de los socialistas, puede darle un perfil moderado que le viene muy bien al PSOE de Ceuta, porque no olvidemos que el entorno ceutí es un entorno de personas que tienen un pensamiento más conservador y de derecha, y así lo llevan manifestando desde hace muchos años. Y entonces un perfil muy extremista pues volcaría a la gente hacia el otro lado, más que una persona que sea moderada, que es lo que creo que Miguel Ángel, ¿se llama el delegado? Miguel Ángel está intentando hacer. Pepe. Pues yo de acuerdo en parte también de lo que están comentando mis compañeros de tertulia hoy, pero yo me quiero detener en un aspecto que comentaba Enrique sobre la dificultad que por ser candidato, bueno, pues le puede suponer el hecho de estar ocupando el cargo de delegado del Gobierno, que de alguna manera está obligado, ¿verdad?, a tener una lealtad institucional y colaborar con el Gobierno de la ciudad, que es de signo distinto. Fíjate que eso es el ser, es cierto, eso es como son las cosas, es así, pero desde luego no es como debieran ser. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo, por ejemplo, votante, veo que el delegado del Gobierno, que no es un político, o sea, que sí es político, pero el delegado del Gobierno no es delegado del Gobierno de todos los españoles, en este caso de los ciudadanos, sino que es delegado de una parte, y el enfrentamiento con el Gobierno de la ciudad es constante y además muy politizado, a mí eso me echa para atrás. Por tanto, la lealtad institucional yo la entiendo como algo positivo. Habrá votantes que no, pero yo desde luego lo entiendo como algo muy positivo, el hecho de que el delegado del Gobierno, perteneciendo a un partido político, colabore y tenga lealtad con el Gobierno de la ciudad, igual que al contrario, es decir, que el Gobierno de la ciudad, en aquellos asuntos en los que sean competencia directa de la delegación del Gobierno, pues tenga también esa lealtad institucional. Por tanto, una cosa es cómo son las cosas, que desgraciadamente, bajo mi punto de vista, no son como debieran ser. Ahora, en el deber ser, a mí me parece que favorece a votantes como yo. ¿Creéis que en el caso de que se postulara, que no ha querido confirmar, pero parece que es la idea de que se postulara como candidato, una vez que se van acercando las elecciones, el periodo electoral, se va a mantener ese clima de lealtad institucional y colaboración que hay ahora, Enrique? Bueno, en primer lugar, una vez que lo nombrasen candidato, debería abandonar la delegación de gobierno. Debería abandonarla. Igual que los cargos... ¿Debería o no debe? Debe abandonarla.
Y entonces yo veo la dificultad de adoptar un discurso diferente al que tenía. Es decir, porque ha salido en un boletín, va a opinar de distinta forma de un día a otro. Esa es la dificultad que yo le veo a él, que ya digo, claro, como delegado, aparte de que es una delegación de gobierno muy difícil, pero como delegado del gobierno todos tenemos que desear que le vaya muy bien, que sus decisiones sean las correctas, que haya una fuerte lealtad, una fuerte unión entre el gobierno de la ciudad y el delegado del gobierno, pero tiene en contra, es delegado de un gobierno que hay que reconocerlo, tiene muy mala imagen en toda España. Y Ceuta ahí no es una excepción. La imagen del gobierno de la nación, yo creo que es, en la época que yo conozco de democracia, es el gobierno que peor imagen tiene. Y la imagen es una cosa que no es objetiva. La imagen es algo que se forman los ciudadanos y los ciudadanos somos libres en esto de formarnos la imagen que queramos. Entonces, él no puede evitar que es el delegado de ese gobierno. Entonces, eso ya pesa en contra. Luego, las áreas. Claro, en el área de sanidad, las buenas noticias se diluyen enseguida, pero las malas tienen una fuerte repercusión. En el área de educación le pasa lo mismo, las buenas noticias prácticamente no duran, las malas sí, y sobre todo en el área de frontera e inmigración, todo son malas noticias. Ahí no hay buenas noticias nunca. Ahí lo que hay es que se recogen cadáveres, que han entrado tantos. Entonces, hay una cosa, el gobierno está defendiendo una regularización masiva y las encuestas dicen que alrededor del 90% de los españoles, con lo cual quiere decir que tiene que haber muchísimos del PSOE, no aprueban esta regularización. Ojo, que no dicen que no aprueban que haya una regularización, que no aprueban lo que se está haciendo. Y él es el delegado de ese gobierno. Por cierto, que es que aquí en Ceuta lo lógico es que no tenga prácticamente incidencia, porque aquí nosotros no tenemos inmigrantes irregulares, nosotros somos un sitio de paso. Ha dicho, por cierto, sobre ese asunto, que en torno a 1 o 2 solicitudes por día desde entonces hablamos de físicas. Telemáticas dice no tener datos, con lo cual si físicamente empezó el plazo el 20 y estamos a 29, hablamos de un máximo de 18 solicitudes. Es que somos un punto de paso, aquí no se quedan. Entonces, lo extraño es que haya alguna. Volvemos con Raúl Llamas al campus universitario. Está siguiendo esas jornadas, segunda jornada del evento organizado por este grado y por la Facultad de Educación, Economía y Tecnología con motivo del 25 aniversario y nos pide paso con un nuevo protagonista. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues continuamos en el campus en el marco de ese 25 aniversario de Ciencias Empresariales y estamos con uno de los ponentes de esta segunda jornada, José Antonio Camacho. Él es el presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Era para preguntarle un poco qué supone el participar en esta efeméride de este 25 años de una disciplina como empresariales. Pues para los economistas, realmente, pues que en Ceuta lleve 25 años una titulación como esta, dando formación, dando oportunidades para que los jóvenes de Ceuta se formen en administración y dirección de empresas, que se formen como expertos para después gestionar las empresas o para acceder al entorno del sector público, en concursos públicos, etcétera, etcétera. Pues me parece que es muy, muy importante para la ciudad y aprovechar, pues, dar este apoyo, porque es muy importante para el desarrollo regional, ¿no? Que es un poco mi especialidad desde esa perspectiva. Creo que es muy importante la cualificación de los jóvenes. Sí, usted va a hablar de Ceuta y la política regional europea. ¿Esto se está haciendo bien? ¿Queda mucho por hacer? ¿Qué falta? Bueno, se está haciendo bien. Siempre, digamos que todos queremos más, ¿no? Se podría intentar hacer más, pero yo creo que hay, pues, un apoyo desde la política regional europea a Ceuta. Creo que un apoyo importante que se manifiesta en infraestructuras, como es el caso de la infraestructura acometida recientemente en el puerto, que creo que es una gran infraestructura, y luego sobre otras dimensiones invisibles, pero que también afectan digamos, a la mejora de las condiciones de vida de Ceuta, como por una parte, y creo que es muy, muy importante, pues
el conjunto de proyectos al que han tenido acceso las pequeñas y medianas empresas, principalmente a través de la Cámara de Comercio, que creo que es una institución que ha pilotado pues una cantidad de proyectos muy importante, y por otra parte pues la Procesa o las empresas vinculadas al gobierno, que desde la perspectiva de la inserción social, de la promoción de las políticas de empleo, creo que también ha ejercido una labor importante, captando recursos para mejorar también la formación continua de no jóvenes y no tan jóvenes, para buscar la inserción laboral, evitar la vulnerabilidad de determinados sectores más vulnerables. Creo que en general las acciones de la política regional europea en Ceuta pues intentan apoyar pues territorios que necesitan de ese apoyo. ¿Considera usted que hay ámbitos que todavía no se han explorado lo suficiente en lo que se refiere al apoyo de Europa a la ciudad? Ámbitos. Yo soy una persona sincera, no soy un súper especialista para identificar todas las necesidades de Ceuta, pero está claro que las oportunidades de Ceuta, y donde yo creo que la incidencia tiene que ser mayor en las nuevas programaciones en las que estamos actualmente y en la próxima, que es asociado a todos los procesos de digitalización y de transición hacia esa economía digital, porque también ahí están las oportunidades para que, digamos, el sistema productivo de Ceuta vaya más allá de la propia ciudad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues los procesos de transición digital, pues en el momento que esto se esté apoyando, digamos que es una buena oportunidad. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta ahora. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado, era José Antonio Camacho, presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, uno de los ponentes que está participando en este 25 aniversario de las ciencias empresariales, y ya la he escuchado, él apuesta por seguir fomentando la economía digital en nuestra ciudad a través de la política regional europea. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Seguimos en conexión para que nos pidas paso de nuevo cuando haya más imágenes, testimonios y cuestiones de interés que mostrarnos. Nosotros continuamos este 29 de abril. Es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Y yo quería preguntarles a nuestros contertulios de hoy si creen que estamos concienciados sobre este asunto y si creen que Ceuta es una ciudad ruidosa, poco ruidosa o muy ruidosa. Enrique Ávila, ¿estamos concienciados? Yo creo que no. No, es una cosa, además, yo creo que esto es bastante español. De hecho, los que nos visitan de fuera, pues nos dicen que somos un país en el que se habla muy alto, que se pone la música muy alta, que es nuestra forma de vida. Tú sales por la noche y la gente está en la calle tomando copas, está hablando fuerte. Y Ceuta pues no es una excepción. O sea, yo creo que sí, somos muy ruidosos y creo que no se tiene en cuenta el efecto que tiene para la vida de las personas. Yo, por ejemplo, soy de dormirme muy tarde, pero hay otros que su horario de dormir pues es las 11 de la noche o así, que yo creo que es una cosa normal, no lo mío. Y claro, con el ruido que hay, sobre todo en verano, cuando abren las ventanas de las casas y eso, sí, creo que somos los españoles y los ceutíes también. O sea, ¿crees que es una cuestión cultural a nivel nacional? Sí. El ser ruidosos. Y luego están los servicios públicos. Claro, aquí sí diría yo los de Ceuta porque a mí no me afecta ahora mismo, no sé cómo está en otros sitios, pero eso que hablamos, el camión de la basura hace mucho ruido, los operarios de la basura gritan como si estuvieran animando ese equipo en un campo de fútbol, que creo que es una cosa que se podría evitar. Los motores estos que limpian las calles por la mañana, una labor muy interesante, muy necesaria, pero el motor, el grupo electrógeno que llevan para que salga el agua con presión, hace un ruido horroroso. Las motos hacen un ruido, bueno, pues yo lo llevo como puedo, pienso que me he acostumbrado, y si no me lo dicen no lo noto mucho. Pepe, ¿crees que estamos concienciados? Punto número 1. Y 2, ¿cómo somos de ruidosos? Somos extraordinariamente ruidosos. En Ceuta, hablaba Enrique de España, yo lo voy a extender todavía un poquito más. El sur de Italia es indistinguible de nosotros. Nápoles es una ciudad ruidísima, vamos, con un ruido. ¿Y Marruecos? Marruecos, te vas ahí a Castillejo y hay dos que se están invitando a comer y si no entiendes el idioma, dices tú, se van a meter mano.
y se están invitando a comer, vente mañana a mi casa, y parece que se van a meter mano. Somos muy ruidosos, el sur es muy ruidoso. Creo que un poquito de mayor conciencia de hace años, es decir, yo creo que vamos evolucionando un poco, pero desde luego no tenemos, nos quedan muchos años todavía, mucho camino por recorrer. Somos, ahora centrándome un poquito en Ceuta, muy, pero que extraordinariamente ruidosos. A mí me afecta mucho, sinceramente, y más que el ruido, a ver si soy capaz de explicarme, el ruidito. ¿Qué es eso? El ruidito es el ruido, un ruido es un estruendo de pronto. Bueno, pues eso tampoco me afecta. El ruidito es constantemente, por ejemplo, un martilleo, un regar, una calle que es muy necesaria, claro que es muy necesaria, pero no hay otra manera. O sea, necesariamente tiene que haber ese ruido constante, monótono. Oiga, yo que sé, un poquito de creatividad, pongámosles música al ruido, yo que sé, lo que sea, pero a mí desde luego me enloquece, hasta tal punto que yo digo, me he montado hasta mis propias teorías ya, porque digo, a ver si es que me está afectando a mí personalmente, a ver si es algo mío personal. Y entonces yo me asomo a mi calle, yo vivo en una calle, además vivo en una esquina de 2 calles, muy confluida por bares muy famosos de aquí de Ceuta, con muchísima gente en la calle, y a mí eso me gusta que la gente salga a la calle, que se divierta. Que yo, por ejemplo, en Sevilla se prohibieron durante un tiempo sacar la cerveza a las terrazas, y hubo una campaña que a mí me parece muy divertida por el uso del lenguaje que se hacía, que era tanques a la calle. Los tanques de cerveza, y eso de tanques a la calle. Bueno, yo participé de aquella encuesta y estaba muy de acuerdo en que la gente saliera a la calle, pero deberíamos poquito a poco tener un poquito lo que decía Enrique, tener la conciencia de que hay otra gente que lleva otro ritmo, que se levantan que se acuestan muy temprano, que tienen niños pequeños, que tienen animales, hay que tener en cuenta también los animales que sufren mucho el tema del ruido, y poquito a poco ir. Hay muchos días que se reivindican con mucha fuerza y está muy bien, y hay otros días como este que nadie conoce que existen. Entonces yo propongo que lo tratemos todos los años, Susana, el tema del ruido, y poquito a poco vamos avanzando en eso. ¿Y a quién le dirías que se conciencie? Bueno, mira, hoy, rapidísimamente, hoy tenía yo un examen con niños de segundo de la ESO, y entonces me he puesto a hacer un poco, yo soy muy teatrero, y entonces les he dicho que me dolía mucho la cabeza, que necesitaba mucha paz, mucha tranquilidad. Ellos son muy educaditos, muy respetuosos, y han atendido, entre otras cosas, había un examen. Y entonces les he puesto de fondo música clásica, Ludovico Einaudi, muy relajante. Y cuando los tenía todos en silencio, concienciados del silencio y de que no podían hacer ruido porque me dolía la cabeza y no me encontraba bien, que no era cierto, me he puesto he dado un grito como podría dar cualquier otro día en clase. He arrastrado la mesa y todos se han quedado espantados. Y digo, ¿habéis visto lo desagradable que es el ruido? Profe, pues se han quedado todos así. Bueno, pues poquito a poco ir haciendo cositas para que se entienda que esto es insoportable muchas veces. Tenemos que avanzar hacia el silencio, que el silencio dice mucho, es muy poético, es maravilloso. Joaquín, que te veo muy concentrado. No, bueno, yo estaba pensando sobre lo que hablan los contertulios y mi conclusión también es parecida. Hay demasiado ruido. Yo siempre lo he atribuido un poco, casi todo ese tipo de males que tiene Ceuta, a la superpoblación. Tenemos una población muy concentrada. Cuando yo manejaba estadísticas ya por los años 90, sobre todo unas que hizo Yolanda Carbonell en un texto que hizo muy bueno, y no sé por qué se han dejado de hacer, nos daba una población mayor que la de Japón en cuanto a concentración de personas, sobre todo en los sectores 1 y 2, en el centro. Y entonces, fruto de tanta población y de tanta gente, pues es frecuente que sale uno a la calle y no hay un paso de peatones donde no esté pasando alguien, donde no te salgan motos y patines por todos los sitios. Es muy frecuente que en tu casa estés escuchando, sobre todo a primera hora de la mañana y de por la tarde, el famoso señor del taladro,
que luego calla, una vez que ya a las 8 de la mañana o a las 4 te ha roto el sueño, pues ya después se calla toda la tarde y entonces pues la verdad es que hay bastante ruido. Yo puedo poner un ejemplo personal muy breve. Yo ahora vivo en una altura y por lo tanto escucho menos ruido y también ha hecho mucho a favor de que haya menos ruido los obstáculos que se han puesto a la circulación. Yo recuerdo unos años aquí en Ceuta en que los coches iban lanzados por todas las calles con las músicas pitando. Eso algo ha remitido. Pero, por ejemplo, hablando de tu caso, yo he vivido en un bajo, teniendo los niños pequeños, con un bar enfrente, se llamaba el bar Zona, y yo he tenido que llamar más de una vez a la policía porque no dejaban dormir a mis hijos y tenían que ir luego a las 8 a la escuela. La policía venía con un medidor de ruido y me decía que tenían la música en las medidas que eran legales, pero yo no protestaba por la música. Yo le decía a la policía, ya quisiera yo escuchar la música, si es que tengo gente con los cubatas apoyados en el quicio de mis ventanas. Y alguna noche a las 5 de la mañana he tenido que asomarme, subir la persiana y decirle a la señorita que estaba allí, mire usted, ya conozco a su padre, a su madre, a su hija, termínese usted el cubata, que son las 5 de la mañana, y déjeme dormir. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que según las zonas también, hay zonas más tranquilas, en Benzú se dormirá mejor, mientras que en las calles del centro y de Copa hay muchísimo más ruido, pero que en realidad todo obedece también a nuestra forma de vivir. Vivimos en la calle, vivimos a voces, no nos da vergüenza que nos escuchen las tonterías que decimos, sobre todo si está el vecino enfrente, y en fin, y eso, como decir los dos, tanto Enrique como tú, pues tenemos que poco a poco irlo controlando. Sí, brevemente que ya nos tenemos que ir. Me gustaría insistir en un dato que ha dicho Joaquín que se nos olvida muchas veces. La densidad de población de España es entre 80 y 90 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de población de Ceuta es 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero es que esa densidad de población no es real porque vivimos en 9 kilómetros cuadrados todos. De los 20 kilómetros cuadrados de Ceuta vivimos en 9. Y en esos 9 kilómetros la densidad de población es de 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Don Enrique. Es decir... más motivo para hablar flojito, estamos todos pegados. Sí, te doy la razón. Pero también hay que tener conciencia de eso, sí. Y hay mucha costumbre de hablar a gritos, como tú decías, y sobre todo de noches que es, y los coches que pasan con la música a todo volumen, las ventanillas bajadas. Bueno, poco a poco. Es difícil de solucionar, pero de luego lo que no se intenta no se soluciona. Vamos a ver si damos el primer pasito. Bajito, vamos a hablar bajito. Que estamos muy arrejuntados. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Pepe. Y muchísimas gracias, Enrique. Nos vemos próximamente. No sé si os veis de puente o no. Si es así, que disfrutéis. Y si no, también. Muy bien. Gracias. Eso mismo hemos preguntado en la calle. ¿Estamos concienciados con el ruido? ¿Es Ceuta una ciudad ruidosa? Estas son las respuestas. Pues según también la zona, sobre todo, porque si estamos en una cafetería hay a veces que sí que es muy ruidosa, pero por ejemplo a mí me han hecho varias veces, digamos, encuestas sobre la parte donde yo vivo, si es ruidosa o no, y la verdad yo estoy contento del sitio donde vivo y es la zona del extrarradio. Yo creo que dentro del centro puede que sea por el movimiento de vehículos y tal, y la vida que tiene, pero yo creo que no es muy ruidoso. Yo creo que ha bajado el volumen de Ceuta, la verdad. De aquí a unos años aquí ha bajado bastante. No creo que sea ruidosa. No, yo creo que no. Pues a ver, la verdad, supongo que sí. Es una ciudad muy pequeña, con mucha gente, con muchísima actividad, pues supongo que es ruidosa. Sí, depende también de la zona, habrá zonas más apartadas en el campo exterior y tal, pero en general yo creo que sí es una ciudad ruidosa. Bueno, según donde vivas. Si estás en el centro, estás en una vía donde pasa mucho tráfico, es ruidosa. Pero claro, si vives en un sitio donde no hay mucha circulación, donde pues nada. Yo creo que la verdad es que no. Que hay bastante ruido en la ciudad. Bueno, pienso que no es muy ruidosa. Yo la veo normal.
ruidosa, no. Claro, tampoco yo salgo de noche ni nada, entonces no lo puedo saber. Pero no, estamos tranquilos. No, yo creo que no. No, al revés. Está la cosa bien, no tiene ruido, no tiene nada. Estamos bien. Ceuta sí que es un poquito ruidosa, sobre todo las motos. Mira, no sé por qué no hay una ley que prohíba a las motos circular con ese escape libre, porque tú vas andando por la calle, te pasa una moto, y yo personalmente, que me molestan muchísimo los ruidos, me encojo porque digo, o sea, es horrible en ese sentido. Luego, ruidosa, ten en cuenta que, por llamarnos de alguna forma, los andaluces somos ruidosos, ya de por sí. Hablamos fuerte, tenemos una forma de hablar que se sube un poquito de tono, vamos, y simplemente por eso. Esas son las respuestas que nos han dejado en la encuesta digital. En la calle vamos a mirar ahora la respuesta, el resultado de la encuesta digital, ahí lo tienen en pantalla. El 28% de los participantes han respondido que no cree que Ceuta es una ciudad ruidosa, un 8% dependiendo del momento, sí bastante ruidosa un 32% y otro 32% dependiendo en la zona en la que vivas. Cambiamos de asunto, abrimos la página cultural y hablamos ahora del fenómeno global del K-pop que aterriza en Ceuta, convertido en espectáculo, música, baile, luces y acción. Se suben al escenario del Teatro Auditorio del Rebellín el próximo domingo con las guerreras K-pop, un tributo que promete conquistar al público más joven y también a las familias en general. Hay dos funciones, una a las 12:30, una a las 12 y otra a las 5:30 de la tarde, y esto suena así. Bueno, hablamos con Alejandro Liébana, que es director escénico, coreógrafo y actor de este espectáculo. Muy buenas, Alejandro. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Muchas gracias por conectar con nosotros. Llega a Ceuta el fenómeno global K-pop, que, bueno, como vemos en las imágenes, se está rompiendo con todo en esta gira nacional. Sí, la verdad es que está siendo una gira bastante exitosa por todo el boom que ha tenido la película, y estamos muy contentos con el recorrido que estamos teniendo. No es un musical al uso. ¿Qué se va a encontrar el público que vaya el domingo al Teatro del Rebellín? Claro, hay mucha gente que piensa que es un concierto. Nosotros sí que le hemos querido dar a la película un tono más de teatro musical. Entonces hay gente que quizá no se lo espera. Hay diferentes espectáculos, nosotros queremos que sea teatro musical. ¿Y cómo se combina todo lo que incluye ese teatro musical? Acción, narrativa, teatro, K-pop, música, ¿cómo se combina todo? ¿Coreografía? Pues al final, como bien dices, es una mezcla de las tres disciplinas: interpretación, canto y danza, y al final es contar la historia de estas tres chicas mediante el texto, y siempre que el texto ya no sea suficiente para expresar lo que están sintiendo, se mete la canción. Además, ellas precisamente componen un grupo de música, entonces eso hace más fácil llevar este espectáculo al teatro musical. Tiene una exigencia física importante. Estamos viendo en las imágenes, bueno, pues partes del espectáculo.
Y vais a poner, o vais a subir al escenario 2 veces, a las 12 y a las 5:30. Sí, tenemos doblete ese día, pero bueno, estamos acostumbrados a los dobletes. Es exigente, es exigente. Es a nivel vocal muy demandante, son canciones bastante agudas, con notas que demandan mucha atención, y si además le sumas todo el baile que eso involucra, es un espectáculo muy demandante físico. ¿Cuánto tiempo hay detrás de cada coreografía que vamos a ver en el escenario, Alex? Pues para montar el espectáculo estuvimos aproximadamente 1 mes y medio, más o menos. Así que bueno, tenemos la suerte que tenemos un equipo bastante con mucho talento, y fue llevadero todo el montaje. Decíamos que hay 2 funciones, una función a las 12 y otra función a las 5:30 de la tarde. No sé si estás pendiente de las entradas. La verdad, no. Eso más mi jefe. Yo me encargo de que toda la parte escénica, interpretación, toda la escenografía, los bailes, las canciones, estén todo en el punto de perfección que queremos conseguir. Bueno, pues te lo voy a comentar yo. Para empezar, las entradas pueden conseguirse en la página web que van a ver en pantalla, giglon.com. Para la función de las 12:30 no hay entradas. Está todo agotado. Y para la función de las 5:30 quedan las últimas. Anoche quedaban 30 entradas nada más. Hay que correr, que vuelan. ¿Qué supone esa acogida para un artista? Pues es mucha responsabilidad también. Pensar que nos está ocurriendo, gracias a Dios, en casi todos los sitios donde estamos yendo, estamos llenando. Y en cierto modo, claro, es un disfrute para nosotros y estamos muy agradecidos, pero es una responsabilidad también muy grande, porque hay mucha gente que espera algo de nosotros, y esa responsabilidad de tener que dárselo, pues... Pero bueno, lo llevamos bien, lo llevamos bien. ¿Qué es lo que tiene el fenómeno K-pop que está conectando tanto con las nuevas generaciones, Alex? Pues no sabría exactamente qué decirte, pero el K-pop siempre ha existido, siempre ha estado como un poquito así en la sombra. En los últimos años, gracias a varios grupos de música, ha ido incrementándose y es cada vez más popular. Pero creo que esta película ha sido un antes y un después. Quizás la historia de los personajes, la música al final ha sido, la canción de Golden ha sido un bombazo. ¿Y qué se pueden llevar? Porque estamos hablando de que es un éxito total en las nuevas generaciones, en los más jóvenes, pero el espectáculo está dirigido a familias. ¿Qué se puede llevar el adulto que vaya al espectáculo? ¿Qué se puede llevar del espectáculo? El adulto, sí. ¿Qué puede esperar? Pues quizás el acompañar a su hijo o su hija en uno de sus primeros conciertos, en uno de sus primeros espectáculos de teatro musical. Creo que ya eso es una satisfacción de ver a tus hijos disfrutar tanto, porque la verdad es que los niños lo dan todo en el espectáculo. Y también hay un mensaje profundo de identidad, de amistad y de amor, que a lo mejor los niños no pueden llegar tanto a él, pero que los adultos se lo pueden llevar y reflexionar al respecto. Y ya para finalizar, vemos en imágenes de momentos de esta gira en otros puntos del país cómo es la acogida fuera de los escenarios, al entrar y al salir. No sé qué esperan aquí en Ceuta sobre ese asunto. Pues no sé qué estará preparado, pero estamos teniendo, gracias a Dios, un público increíble que nos espera siempre con los brazos abiertos, y cuando tenemos la suerte de poder ver a todo el público antes de función, es un regalazo ver las caras de ilusión de todos esos niños y niñas esperándonos. Es un regalazo y nos carga de energía. Y luego después hay veces que podemos estar un ratito con ellos y demás, y es un calor el que te dan y un agradecimiento que no tiene palabras. Bueno, pues suponemos que aquí la acogida no va a ser diferente. De hecho, en cuanto a la venta de entradas, ya se ha visto, ya no hay entradas para la primera función. La de las 12:30, sí hay entradas para la segunda, pero ya son las últimas, quedan 30 entradas. Anoche quedaban 30 entradas a la venta. Es una buena manera de celebrar el Día de la Madre en familia, y esperemos que vaya todo muy bien.
Alex Liébana, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos previos, unos días antes de llegar a Ceuta para poner sobre las tablas del Rebellín ese espectáculo, tributo Las Guerreras K-Pop. Que tengáis buen viaje y, muchísimas gracias. Y que vaya todo estupendamente. Muchas gracias a vosotros. Tributo Las Guerreras K-Pop, este domingo en doble función aquí en el Teatro Auditorio del Rebellín. Bueno, pues muy pronto será este domingo en el Teatro Auditorio del Rebellín. Nos vamos rápidamente con Raúl Llamas. ¿Dónde te encuentras, Raúl? ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos en pleno Paseo del Rebellín, justo al lado de la Plaza Nelson Mandela, porque es que la asociación PROI ha salido hoy a la calle con un pequeño stand que tienen aquí puesto por el Día de la Madre. Nos lo va a contar Badria Delcader, ella es integradora social. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué hacéis aquí? Pues tenemos una serie de artículos solidarios en venta por el Día de la Madre, como bien has dicho, y nada, son artículos en su mayoría elaborados por los chicos y chicas con parálisis cerebral de la asociación. Y nada, básicamente recaudar para destinar pues ese importe para seguir desarrollando las actividades con los chicos. ¿Artículos como cuáles? Pues tenemos desde velas, jabones, decoración como cuadritos hechos de piedra, que también hay que mencionar que hay padres que han hecho donaciones, artículos que han elaborado ellos mismos también, y marcapáginas, obras también de los chicos que elaboran en el taller de pintura. De hecho, la acogida me comentabas que está siendo muy buena porque me decías que igual os teníais que ir antes, porque estáis vendiendo prácticamente todo. Sí, la verdad que sí, desde que hemos abierto hace menos de 2 horitas, se han llevado prácticamente casi medio stand, la verdad. Y la acogida está siendo muy buena, la verdad. Por último, Badria, ya antes de despedir, que ya tenemos que irnos, tú eres integradora social, ¿cuál es exactamente tu labor allí en la asociación? Pues el apoyo en actividades, en elaboración de proyectos, en diseño y programación también de actividades, estando con los chicos, organizar también salidas de ocio, hacemos de todo básicamente, la verdad. Tanto también ahora, como bien os mencionaba, la carrera búsqueda de patrocinio, un poquito de todo. En una asociación es un trabajo un poquito así multidisciplinar y entre todos nos ayudamos. Pues Badria, muchas gracias por atendernos y que vaya bien lo que queda de jornada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues era Badria Delcader, integradora social, que se encuentra aquí, como decimos, en el Paseo del Rebellín. Van a estar en principio hasta las 6, aunque según nos comentaba Badria, si venden todos los artículos antes, pues irán un poquito antes. Se trata de recaudar dinero para el funcionamiento de la asociación. Susana. Gracias, Raúl, por esta conexión, la última de esta jornada de miércoles 29 de abril. Hasta aquí nuestra conexión de hoy. A continuación llega Beatriz Palomo con todo su equipo de esta hora para seguir conectados con ustedes hasta las 2 de la tarde, momento en el que llegan los servicios informativos. Nada más, muchas gracias por su compañía, que pasen muy buena tarde y nos vemos mañana, como siempre, aquí a las 10.